Realmente hablar sobre el impacto del retraso diagnóstico no es algo que me ocupe a mí, o sea, no soy yo la persona más adecuada para ello. Ya lo ha expresado muy bien Silvia, ya se ha expresado muy bien en los pasillos, en las sesiones, en los turnos de café. Se ha hablado con las personas afectadas, con los familiares, con las personas que realmente conocen y padecen las consecuencias y el impacto que tiene ya no solo el no tener un diagnóstico, sino el hecho de tener esas múltiples etiquetas que dificultan el día a día de las personas con enfermedades raras. En mi caso y en el caso de nuestro Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, lo que vamos a hacer es establecer un protocolo de investigación para nosotros poder contribuir con un informe y contribuir con datos que son fríos, pero bueno, que siempre apoyan las cuestiones que se dicen acerca del retraso diagnóstico, y queremos ir un poquito más allá, a ver si en algún caso concreto vamos a poder contribuir, establecer una nueva hipótesis y a ver hasta dónde podemos llegar aplicando un método científico a este problema tan importante. El retraso diagnóstico se ha convertido en una prioridad en las políticas de investigación y en las políticas sociosanitarias a nivel internacional. Y esto es debido a que el Consorcio Internacional de Enfermedades Raras, conocido como IRDIRC, ha establecido unos nuevos objetivos mundiales para la década de 2017 a 2027. Y estos objetivos mundiales los han querido basar en la detección de las necesidades más prioritarias para el colectivo de enfermedades raras. Han querido dar ese aspecto más humano en esos nuevos objetivos y esa nueva visión de prioridades para el IRDIRC. De esa forma, se establece como un objetivo principal permitir que todas las personas que viven con una enfermedad rara reciban un diagnóstico preciso y que tengan acceso a una atención y a la terapia que esté disponible para esa enfermedad en el plazo máximo de 1 año desde que acuden a recibir atención médica por el comienzo de sus síntomas. Dentro de 1 año, las personas deberían estar diagnosticadas. Esta preocupación sobre la demora diagnóstica y las consecuencias que este retraso diagnóstico tiene en las familias es un problema que ha preocupado especialmente a FEDER a partir de los resultados que han obtenido en su estudio en serio, y es esa preocupación la que les ha hecho contactar con el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras y nos ha animado y nos ha comprometido en la petición de un nuevo proyecto de investigación en el programa estatal de I+D+I orientado a los retos de la sociedad. El reto en el que se enmarca este proyecto de investigación es el reto de investigación de ciencia con y para la sociedad, en la que ya no solo participen los investigadores, sino que las personas, la sociedad, se involucre más en estas investigaciones, en esta búsqueda de datos fríos, pero que, bueno, que en el fondo apoyan y permiten establecer nuevas hipótesis. Con esta filosofía hemos contactado también con el CREER, con el Centro de Referencia Estatal para la Atención de Personas Afectadas por Enfermedades Raras y sus familias, del INSERSO. Y estas 3 instituciones van de la mano en este proyecto. El objetivo del proyecto, el objetivo general, sería conocer los determinantes del retraso diagnóstico en personas afectadas por enfermedades raras en España, conocer la variabilidad geográfica, si existen inequidades en el acceso al diagnóstico y la repercusión que tiene a nivel social y familiar. Como objetivos concretos, el primer paso sería caracterizar el retraso diagnóstico, es decir, conocer un poquito más cuáles son los detalles relacionados con el retraso diagnóstico en función de los perfiles sociodemográficos, el sexo de la persona afectada, la edad de comienzo de síntomas, por ejemplo, la provincia de residencia. También las características principales de la enfermedad, no va a ser lo mismo en un tipo de enfermedades que en otras. Eso es una gran dificultad, ya que hay tanta variedad de enfermedades raras que sería imposible hacer este estudio para cada una de ellas. Entonces hay que agruparlas en función de características similares. El segundo objetivo específico sería conocer la variabilidad geográfica y ver en qué provincias de España encontramos mayor dificultad para acceder a ese diagnóstico en el plazo de 1 año. Valorar, por supuesto, de mano de las personas afectadas y sus familias, cuál ha sido el impacto social percibido, las consecuencias en su familia asociadas a ese mayor tiempo en obtener el diagnóstico.
Y, por último, un objetivo específico muy ambicioso, pero que es lo que nos ilusiona y lo que nos hace iniciar este trabajo, que es la búsqueda de posibles factores que influyan en la demora diagnóstica, porque la búsqueda de esos factores nos puede ayudar a establecer recomendaciones que contribuyan a reducir el retraso diagnóstico y el impacto en la sociedad. Ese será el fin último que nos mueva a hacer todo este trabajo. Para ello, en primer lugar, lo que haremos será analizar la información que ya tenemos disponible. En primer lugar, contamos con los datos proporcionados por el estudio en serio. El estudio en serio es un estudio muy ambicioso que muestra las necesidades sociosanitarias de las personas afectadas por enfermedades raras y sus familias. Y dentro del conjunto de necesidades tiene un capítulo dedicado a demora diagnóstica. Nosotros queremos analizar más en profundidad esos datos ya disponibles sobre demora diagnóstica y también analizar la información que está disponible en el registro de pacientes de enfermedades raras que tenemos en nuestra institución, en el Instituto de Salud Carlos III. Nosotros tenemos ahí un repositorio de datos en el que hay información sobre más de 5.000 personas que han contribuido de forma voluntaria y desinteresada a dar información sobre su enfermedad. También, al participar y inscribirse en el registro, lo que ha mostrado es su interés en participar y apoyar investigaciones relacionadas con enfermedades raras. Y de esa forma nos han facilitado datos de contacto, con lo cual contactaremos con las personas inscritas en el registro para que nos ayuden y aporten información para llevar a cabo esta investigación. En la segunda fase, una vez que veamos cuáles son las limitaciones de la información disponible y qué necesitamos para dar un paso más y avanzar en el conocimiento, nosotros desarrollaremos un cuestionario específico. Será un diseño de estudio plenamente orientado a analizar la demora diagnóstica. Y con ese cuestionario lo que vamos a hacer es una distribución del cuestionario de forma online a través del registro y como plataforma principal de apoyo a la investigación y también de forma presencial, gracias a que está participando FEDER y CREER con nosotros. Aquí muestro cuál es el portal de entrada, la página principal del registro de pacientes de enfermedades raras. La mayoría de ustedes probablemente ya lo conocen. Recordar que tiene un área privada en el que a través del uso de un nombre de usuario y una contraseña personal se puede acceder a información, se puede expresar la voluntad de donar muestras biológicas para participar y potenciar investigaciones biomédicas y también para participar en investigaciones. La dirección web del registro de pacientes de enfermedades raras del Instituto de Salud Carlos III es https://registroraras.isti.es. Este registro de pacientes con enfermedades raras es un registro abierto a todas las personas afectadas por enfermedades raras o a cualquier familiar que quiera inscribir a la persona afectada por enfermedad rara. Y está abierto a cualquier enfermedad rara. En este caso no sucede como en el caso del registro estatal, que es un registro de base poblacional para obtener información de apoyo a la planificación sanitaria de un número de enfermedades que han establecido, que se está ampliando. Aquí ahora mismo está abierto a cualquier enfermedad rara y es una participación directa de los pacientes, que son esenciales, que son los que constituyen el registro de enfermedades raras. Para participar o solicitar el acceso al registro y su inscripción, lo que necesitamos de cada persona es el consentimiento informado. Las personas afectadas por enfermedades raras consienten en que esa información esté disponible para el Instituto de Salud Carlos III para realizar investigaciones, con lo cual necesitamos la firma y la autorización de la persona implicada. Además, nosotros debemos aprobar que la solicitud cumple con los requisitos y, sobre todo, que se tiene el diagnóstico de la enfermedad que se está indicando. Para ello, nosotros evaluamos un informe diagnóstico que nos facilitan las familias y una vez que comprobamos que el diagnóstico es exactamente el que nos han indicado y que efectivamente es una enfermedad rara, forman parte del registro de pacientes. En ese registro de pacientes de enfermedades raras hay una interoperabilidad y comunicación con el Biobanco Nacional de Enfermedades Raras, conocido como Bioner, ya que, como he indicado, se puede expresar en el área privada el interés de donar muestras al biobanco. Y los datos relacionados con la enfermedad rara son datos autodeclarados
Se ha dicho en estos días de congreso y ya conocemos, sobre todo los investigadores y los profesionales sanitarios, conocemos perfectamente que los pacientes y las personas afectadas por enfermedades raras en muchos casos son mejores conocedores de la enfermedad que los propios profesionales. Entonces, la información que aportan los pacientes es esencial y básica para el registro. Y como digo, mediante un usuario y contraseña tendrán acceso las personas a información y a unos cuestionarios, que es verdad que es tedioso, que es poco apetecible rellenar un cuestionario, pero es la forma de poder avanzar y contribuir a una investigación epidemiológica, aportar información sobre calidad de vida, por ejemplo, el uso de medicamentos, si se tiene o no tratamiento, etc. Y en este caso será un cuestionario específico sobre demora diagnóstica. A pesar de que el registro no estaba orientado en especial a analizar la demora diagnóstica, desde su comienzo ya se sabía la importancia que tiene el tiempo que transcurre desde que una persona empieza a tener síntomas de una enfermedad hasta que consigue tener el diagnóstico. Y por eso hay una pestaña específica que trata sobre el diagnóstico de la enfermedad. En esa pestaña aparece un poco en pequeñito, por eso lo he destacado más hacia la derecha. La persona afectada o el familiar puede indicar cuál ha sido el mes y año de inicio de los síntomas. También aportar información sobre el mes y año de diagnóstico, la provincia en la que se ha producido el diagnóstico, el centro que le ha diagnosticado, si se dispone de un diagnóstico genético, si se dispone de un diagnóstico objetivo realizado por biopsia o incluso otros datos relacionados con el diagnóstico. Y esa información es la información que hemos analizado de forma preliminar en relación a los datos que ya tenemos disponibles en el registro de pacientes de enfermedades raras del Instituto de Salud Carlos III. Y con esa información lo que hemos visto es que de los más de 5.000 personas que voluntariamente se han inscrito en el registro, tenemos datos disponibles de en torno a 1.100 personas que han rellenado los datos de comienzo de síntomas y los datos en relación a la fecha de diagnóstico. Después de depurar esa información, hemos visto que tenemos 1.054 datos válidos que nos permiten valorar cómo ha sido el proceso diagnóstico en esas personas. Cuando analizamos esos datos, lo primero que encontramos es una cifra que indica que la mitad de las personas afectadas por enfermedades raras sufren retraso diagnóstico. Este dato de casi el 50% probablemente les suene ya familiar porque coincide con la información aportada en el estudio en serio, que ya llamaba la atención que el retraso diagnóstico no es un problema baladí, afecta a la mitad de las familias del colectivo de enfermedades raras. Cuando no hemos conseguido el diagnóstico en ese año, es decir, cuando somos una persona no solo afectada por una enfermedad rara, sino también afectada por una demora diagnóstica, el tiempo que ha transcurrido hasta que hemos tenido por fin el diagnóstico de esa enfermedad es, en la mitad de los casos, más de 5 años. No es que cuando no se produce el diagnóstico en un año lo consigamos en 2, en 3, en 4, es que en un 25% de las personas afectadas por enfermedades raras el diagnóstico ha tardado más de 5 años. Y si lo que queremos es comparar con los datos del resultado en serio, pues nosotros lo que vamos a establecer son distintos periodos de tiempo pues más coincidentes con lo que había ya indicado el estudio en serio. El estudio en serio llamaba la atención el número de personas que tardan más de 10 años en obtener su diagnóstico. Pues aquí lo que hemos podido confirmar es que cuando hay demora en el diagnóstico, esas personas que no han sido diagnosticadas en el primer año, 1 de cada 3 pacientes han tenido que esperar más de 10 años hasta tener el diagnóstico de su enfermedad. En el conjunto de enfermedades raras, ya hemos dicho, la mitad de las personas sufren un retraso diagnóstico. Bueno, pues esa distribución entre las personas que no han tenido retraso diagnóstico y las que sí han sufrido esa demora, pues es similar, es una distribución similar en varones, en mujeres. Es una distribución similar en los 2 grupos de enfermedades de aparición en edad pediátrica, hasta los 15 años, y el resto de enfermedades que aparecen en edad más avanzada. En cambio, cuando nosotros detallamos cuál ha sido la edad de comienzo de síntomas, vemos que los grupos que se habían establecido antes de edad pediátrica y edad adulta no nos permitían valorar
una información que sí se obtiene ahora cuando se detalla más esos grupos de edad adulta, ¿no? Un periodo de edad más joven, de los 15 a los 29 años, y un periodo de adultez temprana, de los 30 a los 44 años, en los que vemos que ya no es solo el 50%, sino que es un poquito más. Un porcentaje un poquito mayor de personas que inician la enfermedad entre los 15 y los 44 años han sufrido retraso diagnóstico. Y ese poquito, que puede ser, pues en el caso del primer grupo de jóvenes, un 52,3%, parece que es muy poca la diferencia, pero esa diferencia es muy significativa, porque el hecho de pertenecer al grupo de retraso diagnóstico implica que la media en ese grupo ha sido de 10 años hasta obtener el diagnóstico. Imagínense, pertenecer a ese 2% de diferencia, es muy poquito, pero claro, pasas de tener un diagnóstico en un año a que se tarden una media de 10 años en tener ese diagnóstico. En el grupo de 30 a 44 años, el 53,2% de personas sufrieron demora diagnóstica y la media en ese grupo es de 6 años hasta obtener el diagnóstico de la enfermedad. El porcentaje de personas que sufre de demora diagnóstica es aún mayor en ciertos grupos de enfermedades. Por supuesto, esto es algo que ya suponíamos y que los datos corroboran. Vemos que en algunas enfermedades, como son las enfermedades clasificadas según la Clasificación Internacional de Enfermedades como enfermedades raras de tipo nervioso, que afectan principalmente al sistema nervioso, la demora diagnóstica es mucho más alta. La barra roja son los datos que hacen referencia al grupo de demora diagnóstica frente a las barras azules, que serían las personas de ese grupo de enfermedad que han sido diagnosticadas dentro del primer año. No hemos podido analizar de forma adecuada todos los tipos de enfermedades raras que existen, porque no tenemos datos suficientes. Necesitamos más información para poder profundizar en este aspecto. Pero sí ya hemos encontrado cómo en el grupo de enfermedades nerviosas, como había dicho antes, el porcentaje de personas que sufren demora diagnóstica ya no es el 50%, ya pasa a ser un 60%. Y en ese grupo, la media de años de demora diagnóstica casi son 9 años de media lo que se tarda. En esta tabla son datos preliminares de pacientes, todos ellos los datos correspondientes a la demora diagnóstica, no al conjunto del colectivo de enfermedades raras. También vemos que en enfermedades oculares el porcentaje de demora diagnóstica también está por encima del 50% de forma significativa, y enfermedades geniturinarias. Las malformaciones congénitas y las enfermedades de la sangre, órganos hematopoyéticos e inmunidad, las que aparecen en primer y último lugar en la tabla, vemos que el porcentaje de personas que sufren demora diagnóstica es mucho menor, es menor del 50%. En cambio, cuando no se consigue el diagnóstico en ese primer año, el tiempo medio que tienen que esperar hasta obtener el diagnóstico es muy elevado, con una media de 13 años en ambos casos. Hemos hablado sobre la inequidad en el territorio nacional para obtener el diagnóstico. Los datos que tenemos ahora mismo disponibles nos permiten analizar una serie de provincias de residencia. En esta gráfica no aparecen las 52 provincias españolas por no disponer de información suficiente, y aunque sí estamos viendo una variabilidad y estamos viendo algunas provincias en las que la barra es más elevada en el caso de la demora diagnóstica, no hemos podido detectar unas diferencias significativas a lo largo del territorio nacional, y es debido a que no tenemos casos suficientes, necesitamos más información. Como conclusión y como mensajes para llevarnos a casa, me gustaría primero hacer un reconocimiento, y es que esta información que estamos mostrando ahora y esta información en la que vamos a profundizar, podemos trabajar en ella gracias a la información que las personas afectadas por enfermedades raras y sus familias nos facilitan de forma voluntaria y totalmente desinteresada al registro de pacientes de enfermedades raras del Instituto de Salud Carlos III. Como ya hemos dicho, la demora diagnóstica es un problema que sufre prácticamente la mitad de las personas afectadas por enfermedades raras, el 49,5%. Cuando tenemos demora en el diagnóstico y se tarda más de un año en obtener el diagnóstico certero de una enfermedad rara, la mitad de los pacientes tuvieron que esperar más de 5 años para obtener ese diagnóstico, y 1 de cada 3 esperaron más de 10 años. El primer paso para poder valorar el impacto de este problema transversal
que afecta a todo el colectivo de enfermedades raras es caracterizar y conocer mejor cómo son las características de las personas y las enfermedades que han sufrido esta demora diagnóstica. De forma que, si caracterizamos adecuadamente la demora diagnóstica, nosotros lo primero que vamos a necesitar es tener un mayor número de información asociada a cada paciente, a cada persona afectada por enfermedades raras. Y por eso vamos a hacer en este proyecto una llamada a la participación a las familias para que contribuyan con datos al registro de pacientes de enfermedades raras del Instituto de Salud Carlos III, que contribuyan a colaborar con FEDER y las personas que acuden en el programa de respiro familiar del CREER. Como ya he dicho inicialmente, es un objetivo muy ambicioso, pero lo que queremos es contribuir a establecer recomendaciones orientadas a reducir el tiempo hasta el diagnóstico, corregir posibles desigualdades sociales y mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades raras y sus familias. De este modo, poder implementar más eficazmente los planes de acción y las estrategias que se orientan a dar apoyo al colectivo de personas afectadas por enfermedades raras para contribuir a reducir el retraso diagnóstico y su impacto en la sociedad. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo soy Carmen Moreno, soy miembro de la Junta Directiva de FEDER y soy amiga de Silvia. Entonces, no es una pregunta, es un agradecimiento personal. Primero a ti, Silvia, por ser tan generosa, porque no solamente has transformado y has ayudado a tu hijo, sino que lo está haciendo con muchísimas familias. Y yo especialmente quiero agradecerte que estés ayudando a tantas familias. A don Manuel, por supuesto, que también ayuda y está ayudando a esa transformación, que es necesaria, esa transformación de la realidad. Y, por supuesto, a don Manuel, por abrazarnos siempre, porque siempre, siempre estás ahí a nuestro lado. Y a todas las asociaciones, que soy el motor de que se produzca una verdadera transformación de la realidad, porque es que es necesaria y debemos hacerla. Y a FEDER, por supuesto, por ser ese paraguas que nos ayuda a todos. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario más? Supongo que sí. Sí, al fondo hay una petición de palabra. Bueno, y luego el fondo. Soy Javier Gómez, ya nos hemos conocido por aquí. Quiero agradecer dos cosas a la organización, al doctor Manuel Posada de la Paz por hacer, no sé si sería correcta las palabras, de abogado del diablo y ayudarnos con sus preguntas a las asociaciones de pacientes para hacer que no haya tanto desnivel entre la clase investigadora y las asociaciones de pacientes. Después también quiero agradecer, como ha dicho la compañera Silvia, porque aunque a veces parezca que estás sola, no es verdad. Todas tus intuiciones ponlas en práctica porque eres la única que convive con el problema. Y nada más. Muchas gracias a la organización. Al final había una pregunta. Hola, buenas tardes. Soy Manuel Gómez, soy docente y bueno, tengo un niño aquí con 3 años con enfermedades raras. Me veo indefenso, no tengo ni idea si desde los centros de salud están haciendo las cosas bien y quisiera a Silvia pedirle un consejo para cómo empezar. Muchas gracias. ¿Quieres contestar, Manuel? Me pasa el micrófono, si le voy a decir el teléfono. Está sonando en ese momento. Bueno, el camino, seguramente en Andalucía, FEDER o Silvia a nivel personal o FEDER, quien sea, te puede ayudar
a introducir los datos de tu hijo en el registro, si quieres, y a partir de que introduzca los casos en el registro, nosotros ya empezamos toda la maquinaria. Ahora, si quieres, hablamos fuera, ¿vale? Me buscas y yo puedo orientarte un poquito. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Sí, por favor. Yo quería preguntar dos preguntas, ¿no? La primera es a don Manuel. En el corto plazo, para que este proyecto de personas sin diagnóstico pueda desarrollarse de una forma en la que todos podamos trabajar mejor, ¿cuáles son las necesidades o reivindicaciones a corto plazo que usted reclamaría? No muchas, obviamente. Y a Silvia le quiero preguntar... cuando es duro, ¿no? Cuando empieza todo y como ha comentado el señor antes que estaba preguntando cómo se empieza, ¿no? Aquí no hay instrucciones, pero sí que hay peticiones claras y igual que se le ha pedido a Manuel, me gustaría que tú también las hicieras para poder escucharlas. Realmente mis conclusiones creo que están todo el camino, ¿no? A seguir, todas las reivindicaciones, lo que yo me he ido encontrando en mi camino, lo he querido exponer en las conclusiones porque creo que son todas las cosas en las que tenemos que mejorar, empezando por el acceso a un programa de casos sin diagnóstico, que no debería ser posible que yo tenga que llegar a través de una asociación de pacientes y después de 5 años, habiendo pasado por millones de sitios antes, ¿no? Y bueno, muchas, ¿no? Lo que he comentado en mis conclusiones, el apoyo psicológico especializado, que conozca las enfermedades raras desde los inicios. Todas esas cosas para mí son primordiales y otra de las primordiales y sobre todo que ha impactado más en mi vida en cuanto al tratamiento, ¿no? Los tratamientos. No esperar a tener un diagnóstico para buscar soluciones, tanto a nivel de terapia como a nivel de posibles tratamientos adecuados. Bueno, reivindicaciones, complicado. Está claro que si todos los casos sin diagnóstico llamaran a nuestra puerta, estaríamos desbordados al día siguiente. No podríamos trabajar con todos los casos sin diagnóstico que hay en España, por eso es necesario que haya más gente colaborando y que otros programas de alguna manera funcionen y se coordinen. De hecho, el doctor Ivo Gut estuvo hablando de iniciativas en Navarra y en Cataluña, y además, aparte de esas iniciativas, probablemente no nos vamos a aproximar a diagnosticar a ese otro 50% que en menos de un año, como quiere el Consorcio Internacional. No va a ser fácil hacerlo, pero probablemente en un futuro las cosas se van a abaratar, los gerentes de los hospitales vayan a autorizar a hacer diagnósticos, y aquellos diagnósticos, como yo digo, que la propia tecnología, las máquinas que yo ponía en la foto, los van a expulsar sin querer, no va a haber que tener mucha inteligencia detrás porque está todo en base de datos consultables e incluso las empresas privadas que hacen los análisis ya te los dan en los informes. Bueno, pues si conseguimos que en vez de un 10% de gente en un año esté un 40%, como nos dicen las máquinas, ya habremos logrado un punto importante. No obstante, este tipo de programas, que digo que son programas que desafían el conocimiento. Es verdad que nos llegan casos que también salen de la máquina directamente, pero son los menos, ¿no? Porque han pasado por muchos filtros, han pasado por muchos análisis genéticos en los hospitales y nos desafían a todos. Y ahí el desafío es global, o sea, no podemos hacer un desafío individual, ni de Madrid, ni de Cataluña, ni de España. Es un desafío global. Evidentemente empezamos con los casos nuestros, los estudiamos y los analizamos. Pero el desafío es global y la semana pasada estuvimos en la reunión del proyecto europeo y las cosas que se decían allí son muy gordas, son muy difíciles de poner en práctica rápidamente. Hay más de 19.000, entre todas las redes europeas de referencia que tienen casos sin diagnóstico, podían aportarse más de 19.000 casos que están sin diagnóstico. Solamente así, diciendo, a ver, ¿cuántos casos tenéis? Contando 19.000 casos. No hay manera de estudiar 19.000 casos. Y esos ya con análisis de la secuenciación hecha. Estoy hablando de análisis de la secuenciación, porque en ese programa solo entras y tienes la secuenciación y la secuenciación no llega a ningún sitio. Hay ese mismo programa ahora mismo está desarrollando también estudios experimentales, una red de investigadores de estudios experimentales en contacto con Canadá. O sea, es que ahora mismo la conexión es internacional y no podemos hacer otra cosa, con lo cual, colaboraciones, recursos,
Es lo básico para este tema. Quiero ser disciplinado. Tenemos tiempo para una última pregunta. Hola, buenos días. Mi nombre es Roberto Martín. Yo soy psicólogo. Por motivos varios, durante mi formación, pues tuve contacto con FEDER, he tenido contacto con personas como Silvia, como María, familiares de niños con una de estas patologías. Y bueno, es una reflexión, no es una pregunta. Estoy encantado de haber podido participar en este congreso. Y bueno, en la línea de lo que creo que se acaba de comentar, me parece súper importante el hecho de que estas problemáticas y estos recursos que hay, esta realidad en conjunto, pues nos llegue a los... No tanto, además de a los que ya somos psicólogos, médicos, etcétera, sino a los futuros médicos, los futuros enfermeros, los futuros sanitarios, los futuros profesionales que se van a encontrar este tipo de situaciones y de casos. Entonces, lo único que quiero es, sé que me voy a dejar a alguien atrás, ¿vale? Pero quiero agradecer a FEDER por las acciones que realiza, por ejemplo, en universidades, a personas como Silvia, como María, como Mónica, que comparten sus vivencias, sus experiencias con los que, con suerte, hemos escuchado campanas y no sabemos dónde, porque nos ayudan a conocer una realidad que si no te toca, puedes pasarla por alto o no entenderla como deberíamos entenderla. Y bueno, que agradecer pues eso, a lo que está hecho y a los pacientes, a los familiares, las asociaciones, animarles a que tomen parte de estos actos, tanto con profesionales como con estudiantes, porque a nosotros nos enriquece y en conjunto todos salimos ganando. Muchas gracias. Muchas gracias por este comentario. Con esto damos por finalizada la mesa. Ahora, a continuación, tendremos la conferencia de clausura y luego probablemente las conclusiones y la clausura del Congreso. Gracias a todos.